Fabián Barajas. Él es licenciado en Derecho por el INTESO y licenciado en Filosofía por el Instituto Salesiano de Estudios Superiores. Cuenta con una maestría en impuestos por la Universidad de Guadalajara, estudios de doctorado en Ciencias de lo Fiscal y diversas especialidades en Derecho Procesal, Fiscal, Defensa Fiscal, Derecho Constitucional Internacional y Derechos Humanos y Tributación. Actualmente es socio del despacho Fabián y Fabián Abogados S.C., donde se desempeña como abogado litigante especializado en materia fiscal y administrativa. Además, es profesor titular de la maestría en Derecho Fiscal de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, y participa activamente como abogado invitado en diversos organismos especializados en materia jurídica y tributaria. Damos por favor un fuerte aplauso al doctor Oscar. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia a este evento. Muy agradecido contigo, Jorge, por la invitación. Y bueno, pues vamos a tratar de explicar esta nueva reforma fiscal que tiene consecuencias prácticas para todos los que estamos aquí, para el sector precisamente empresarial, pero también para quienes fungimos como asesores o en el caso de la defensa fiscal en favor de los contribuyentes. Durante más o menos de 2014 para acá la autoridad ha detectado diversos esquemas que de alguna manera conllevaban una nueva forma de entender la interpretación de las disposiciones fiscales, y entró precisamente en la conciencia de la autoridad, a partir de la experiencia que tuvo, una distinción muy importante entre lo que suponían los esquemas de defraudación fiscal y los esquemas de elusión fiscal. La parte de la defraudación de alguna manera había sido controlada o semicontrolada con diversas facultades que la autoridad estaba teniendo en su poder a partir de 2014. Por ello, todo lo relativo con el artículo 69B, con la propia digitalización electrónica y los avances sobre todo del CFDI, le permitieron como entender cuáles esquemas conllevaban una actuación de defraudación. Sin embargo, el gran problema y el gran reto que la autoridad detectó con motivo de estas reformas, que fueron muy impactantes en su momento, empezaron a cobrar relevancia con el esquema de la elusión fiscal. Y la diferencia entre defraudar y eludir tiene una línea bastante importante, porque la elusión se puede confundir con la legalidad. Y justamente ese es el gran reto de las autoridades. A partir de muchos años ha tratado de diferenciar en qué casos estamos en esquemas de defraudación y en qué casos nos encontramos en esquemas de elusión. Hace muchos años, cuando hablábamos de elusión, se pensaba en la prevención fiscal, y la prevención fiscal se entendía inclusive como una sagacidad por parte del asesor, donde podía encontrar diferentes, digamos, atajos en la ley sin caer en aspectos de ilegalidad. Hoy justamente la elusión se combina en muchas ocasiones con la defraudación, y eso ha provocado que la autoridad aumente justamente sus facultades. No es que las autoridades abusen específicamente al implementar estas facultades, sino que han detectado que existen cada vez más estos esquemas de defraudación combinados con elusión fiscal, y precisamente esto que vamos a analizar el día de hoy, de manera breve, en la parte que a mí me corresponde, responde precisamente a esta intención de las autoridades de poder contrarrestar esta serie de prácticas que por supuesto han tenido un impacto en las finanzas públicas. Breves de los dictámenes que fueron presentados para su aprobación. Veremos también el procedimiento de la visita domiciliaria que se ha implementado, y algunas consideraciones, que es justamente la invitación que me hacía Jorge, por algunas preguntas que han surgido en esta semana con mayor intensidad sobre qué pasa después de la publicación, o la primera publicación que ha surgido por parte de contribuyentes que ya han sido revisados a través de este procedimiento. Ahí comentaré los tres aspectos que me parece importantes informarles, y bueno, desde luego alguna consideración final, partiendo también de algunas inquietudes que tenía Jorge y que bueno, ustedes también pudiesen tener durante esta breve charla. Bien, estos son los artículos que están en comento. Obviamente, el primer artículo relevante, este elemento como un requisito no formal sino de fondo, porque no es un requisito formal,
cuando analizábamos el 29A, considerábamos que eran requisitos formales, es decir, aspectos que debía contener el CFDI, pero hoy el legislador, digamos que en una situación también compleja, establece un requisito de fondo que al final tiene varios elementos subjetivos, porque no hay en la legislación qué podemos entender o cuándo podemos concluir de manera objetiva, o al menos taxativa en la propia ley, que un comprobante es existente, real y verdadero. O sea, no hay esas características que sí se exigen. O sea, yo puedo cumplir un requisito formal, decir, oye, el comprobante debe tener un folio, pues eso es objetivo, es medible. Pero yo puedo tener un comprobante y cómo puedo objetivamente considerar que es real, existente y verdadero. Eso, desde luego, no está previsto por la ley. Ahora, este elemento, aunque pareciera que el 49 bis es el corazón de la reforma, en realidad no es el 29A, porque desde ahí se construye la digamos, efectividad y validez de un comprobante fiscal, y desde el comprobante fiscal se detonan las series de consecuencias para los efectos fiscales que damos a los comprobantes. Muy importante, este requisito no existía el año pasado. Es un requisito de fondo que comienza a tener vigencia a partir del 2026. Y desde esa óptica, no desde el procedimiento, es muy importante resolver de entrada una primera duda o un primer cuestionamiento que nos plantearíamos: si esta reforma puede ser retroactiva o no. Al contenerse, si no hubiesen establecido este requisito en el 29A y si hubiese dejado únicamente un procedimiento novedoso en el 49 bis, sí estaríamos en un problema de retroactividad. Pero al establecerse un requisito de fondo en el artículo 29A que comienza a tener vigencia a partir de este ejercicio, quiere decir que los comprobantes fiscales del 2025 no contenían este requisito conforme al cual hoy se exige por parte del legislador. Esto no supone que la autoridad pueda cuestionar la falta de materialidad y la falta de extensión de operación, pero no a través de estos requisitos. ¿De acuerdo? Ese es un punto, en principio, importante para la charla que estamos teniendo. Y bueno, hay otra serie de artículos que están vinculados, obviamente las fracciones de la restricción temporal y la cancelación del sello digital cuando un comprobante fiscal se considere que es o está calificado como falso. Pero hay otro artículo importante que es el 29A bis, donde se está, bueno, primero el 49 bis, que establece un procedimiento específico para el cual las autoridades fiscales, de manera express, o sea, de manera rápida, en un periodo muy corto de tiempo, pueden fiscalizar y determinar que un contribuyente está emitiendo comprobantes que son falsos, ¿no? Aquí también en este aspecto es muy importante considerar que, a diferencia del artículo 69b, no existe un parámetro de objetividad como sí se planteó en el 69, porque en el 69 nos decía muy claramente cuando no tengan infraestructura, cuando no estuvieran localizados o cuando no tuvieran la capacidad material para ofrecer los servicios. Aquí en este artículo 49 bis, donde la autoridad puede presumir que un comprobante es falso, no hay un parámetro. Es decir, pues la autoridad puede considerar por cualquiera de sus vías, presumir, estimar que alguien está emitiendo comprobantes falsos. Y bueno, señalar de manera muy importante que el artículo 49 bis está pensado para los proveedores, para los emisores de los comprobantes, pero el 29A bis, que también es un nuevo artículo, nos dice que la autoridad en cualquier momento y a través de cualquier facultad de comprobación, sin necesidad de ir al 49 bis, pudiera concluir que un comprobante que se esté emitiendo es falso. Entonces aquí ya entraríamos prácticamente el conjunto de contribuyentes, ¿no? Y finalmente señalar en el 113 bis, que establecía los delitos fiscales para la compra, venta de facturas, también nos establece que todos aquellos, digamos, comprobantes que se consideren falsos, también serán objeto de este tipo de delito. Entonces, se precisa en la ley que se perseguirá también esta conducta típica, que no solo alcanzaría a quien emitió el comprobante falso, sino también al que lo recibió y al que le dio efectos fiscales. Entonces se establece un nuevo tipo penal establecido para el 113 bis o englobado en esta reforma. Lo que dice la exposición de motivos es: queremos homologar, queremos empatar lo que se dijo en la Constitución, y por eso es muy delicado este tipo de delito, porque en este tipo de delitos pudiéramos incurrir
en delitos más graves, o sea, en categorías más graves como sería la delincuencia organizada, con todo lo que esto lleva de suyo cuando se persigue un delito donde se considera que existen 3 o más personas que se organizaron para cometerlo. Entonces, por eso justamente la detención que fue tan sonada en este momento tiene esos tintes, ¿no? de ser una organización, pero bueno, aquí van a tener un problema penal porque, repito, categoría de comprobante falso no existía en la ley, sino a partir de 2016. Por eso es que ustedes vieron en prensa la detención únicamente versa sobre comprobantes fiscales de 2016, porque anteriormente no existía el delito. Entonces, a lo mejor en años anteriores la capacidad de emisión de estas empresas fue muy alto, con mucha más repercusión económica, pero no podían detenerlos por esa vía. Lo hacen con por la vía de los comprobantes emitidos en 2026. Se simulan operaciones a través de un comprobante auténtico. Entonces creo que ese dato es interesante ahí. Bien, entonces del 29A destacaría estas frases, ¿no? Lo existente, lo verdadero y lo real, que son las características centrales del requisito. Desde luego que la definición que da la propia exposición de motivos es gramatical, entonces se presta a infinidad de interpretaciones. Es decir, por ejemplo, ¿qué es lo real? Lo existente, que existe en un determinado momento. Bueno, esto para efectos fiscales, ¿cómo lo podemos? Primero para la autoridad y después para nosotros, ¿cómo lo podemos demostrar y contrarrestar? Van a ser elementos de defensa muy importantes. ¿Qué es lo verdadero? Que contiene de verdad de forma probada. Pues es gramatical al final. Vean los sinónimos, pues es lo mismo. Real, verídico, legítimo, empírico, evidente, corpóreo. Hay muchos casos en materia fiscal que no son corpóreos, son intangibles. Entonces tenemos un problema. Real, que tiene una existencia objetiva, pues más o menos es lo mismo. Tangible, concreto, innegable, cierto, efectivo, verdadero. Por eso repito que al establecer un requisito de fondo queda un amplio margen para resolver en un margen subjetivo para la autoridad, es decir, para mí los comprobantes que expide cierto contribuyente no son falsos, pues. Entonces viene un punto central para efectos de la defensa. Comentar un punto importante aquí en esta parte que nos señala la diapositiva. Dice, este delito puede perseguirse independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento administrativo. Esto es algo muy importante, porque realmente la teoría penal fiscal, y esto es un punto que será interesante revisar ahora que sea el diplomado, pero es en qué momento la autoridad puede presentar una denuncia por un delito fiscal. Y normalmente decíamos en el argot hasta que termine sus procedimientos. Inclusive se hablaba de un dictamen para efectos del daño económico que pudiera tener un delito de esta naturaleza económica. Pero hoy el legislador es un poco más atrevido y dice, no importa en qué etapa del procedimiento se encuentre lo que esté haciendo la autoridad, si detecta que hay un delito, lo puede denunciar. Claro, ya sostenerlo ante el MP y sostenerlo ya en una denuncia integrada, en una carpeta de investigación, creo que va a tener sus complicaciones para la autoridad. Por lo tanto, yo creo que de facto lo que la autoridad va a hacer es primero integrar bien su carpeta y terminar sus procedimientos. Pero si quisiera presionar, puede presentar la denuncia sin que necesariamente hubiese concluido con sus procedimientos, porque además ya tiene mucha información interna que puede darle lugar a sostener con evidencias que hay un contribuyente que está en esta circunstancia del comprobante falso. Entonces, digamos que la práctica que nosotros conocemos de los delitos fiscales es primero la autoridad termina sus procedimientos, emite un dictamen del daño y después denuncia. Lo que aquí dice el legislador es, no necesariamente tienes que terminar tus procedimientos, puedes hacerlo en cualquier momento. Una cosa es el procedimiento administrativo, otra cosa será el procedimiento penal. Para empezar, igual, ¿qué pasa si de los comprobantes que llega a emitir una empresa, a lo mejor el 10% efectivamente son comprobantes falsos, ¿no? Y el 90% son comprobantes que sí tienen la veracidad, ¿no? Sin embargo, ahí por lo que te marca la ley, pues la verdad es que no te llega a señalar cuáles comprobantes son los que de una forma tienen la problemática, sino que se llega a publicar, en este caso, el nombre y el RFC, y tiene un efecto universal para todos los comprobantes, ¿no? Entonces es un efecto
bastante nocivo y la verdad es que nos deja indefensos para muchos casos, ¿no? Ese es, digo, entre muchos puntos más, ¿no? Pero otro punto es lo que comentábamos ya y lo comentaba también con Chío, el tema de que efectivamente tienes que autocorregirte, ¿no? Sin embargo, para los que tributan el título segundo, ¿no?, que están con un coeficiente de utilidad, no tienes una forma de hacerlo, pues, sobre todo, por ejemplo, volviendo al caso que estabas comentando, las facturas de los llamados del caballito, ¿verdad?, que ellos elegían como estrategia, pues, facturar casi por concepto exento de IVA, ¿no?, un objeto de IVA, ¿no? Digo, me tocó ver algunos temas que no sé, digo, al margen de eso, no sé dónde sacaban que era exento o no objeto de IVA. Pero bueno, ellos en teoría sí me tocó escuchar una exposición que hicieron con algún cliente mío, obviamente mi cliente jamás se metió al tema, pero decían es que la bronca con el SAT es fundamentalmente cuando tocas el IVA, no tanto el ISR, ¿no? Entonces, una gran parte de su facturación tengo entendido que era en teoría no objeto o exenta. Entonces, si fuera una facturación grabada para IVA, pues dirías, la forma en que me autocorrijo, le echo reversa y presento la complementaria. Pero cuando es un comprobante el cual en teoría no tiene un impacto para efecto del IVA, pues no tienes una forma fiscal de evidenciar que estás autocorrigiendo, porque lo que tributan como título segundo vamos con coeficiente de utilidad y ese efecto lo haríamos hasta el anual, lo cual tendríamos el efecto práctico de que entonces ya en automático te podrían suspender tu sello digital, ¿verdad? Esa sería una situación de muchas más, ¿verdad? Y la complejidad que tiene el cómo declara cada contribuyente puede generar elementos muy graves para este efecto de los 30 días naturales. Yo consideraría que van a tener que existir algunas reglas al respecto, porque de manera práctica no hay manera de hacer esa corrección. O sea, no tenemos una manera de hacerlo. Y entonces se esperaba, y entonces, claro, y entonces es ese, pero yo creo que ni siquiera el SAT ha detectado esto, pues también pues tú eres muy fino, ¿no? Yo creo que eso nunca lo han comentado todavía. Yo estaba el viernes en mi casa, quiero decirles, estaba literalmente acostado descansando a las 4 de la tarde. Y siempre que me llama Jorge digo, híjole, ¿le contesto o no le contesto? Porque él me habla con preguntas muy profundas. Entonces, viernes 4 de la tarde. Llegaba del tráfico a mi casa, que es su casa, dije, pues le voy a contestar por pena, porque pues es buen amigo, ¿no? Y me dice, es que tengo una pequeña, pero primero me habló, ¿y cómo estás? Hablaba para saludar. Ah, pues muchas gracias por qué detalle. Y aprovechando, digo, sí. ¿Qué opinas de esto? Y entonces me lanzas esas preguntas, pues digo, ¿por qué soy? Yo creo que el único que lo puede responder eres tú. Dices, ¿por qué no vienes el martes a dar una plática con nosotros? O sea, ya tenía todo pensado. Pero yo creo que esas cuestiones tan finas, Jorge, definitivamente no considero que las hayan contemplado. Y que será tema mucho de aclaración y decir, a ver, ¿cómo le hago para, me quiero corregir? Ya vi el efecto fiscal, pero te presento una complementaria y qué rubros voy a corregir. Son temas que la ley no ha contemplado en este momento y que la verdad no ha contemplado. Sí, y llegas a comentar pues un punto que obviamente es muy delicado. Digo, por una parte yo no sé si llevar un poquito o mucho al Plan México, ¿no? En teoría se pretende que tengamos un crecimiento que nos permita llegar a la 10ª economía a nivel mundial, pero con este tipo de situaciones yo no sé francamente si el empresario se siente muy motivado a seguir invirtiendo y a seguir creciendo, ¿no? Pero lo cierto es que en sentido práctico yo creo que hay temas que no hemos tomado mucha conciencia del tema del comprobante fiscal, ¿no? Porque ¿cómo le vas a acreditar a la autoridad que ese comprobante que llegas a emitir es un comprobante auténtico, real y verdadero? Pongo un caso que es muy común en la práctica, ¿no? Y aquí aprovecho para que me des tu opinión, porque aquí creo que no me cuesta nada. Los que llegan a manejar, por ejemplo, arrendamientos puros, ¿no? Digo, que sabemos que lamentablemente en la práctica nos vemos obligados, ¿no?, a tener que manejar arrendamiento puro, porque la cantidad que te permite deducir la ley en la adquisición de un vehículo es una cantidad ridícula, que no lo han actualizado en 20 años y que es realmente injusto que todos estén actualizando y sin embargo ese tipo de cosas no se actualizan, ¿no? Te manejan una doble factura o varios conceptos, ¿no? Te llegan a dar la factura que implica el arrendamiento por el monto que te permite la ley y luego te dan un menú de conceptos, así como si fueras a un restaurante en el cual te dicen qué quieres, por ejemplo, logística,
diseño administrativo, etc. Un montón de conceptos, ¿no? Obviamente ese montón de conceptos va también en función del tipo de vehículo que tú adquieres. Por ejemplo, el tuyo, pues tendría que darte como 50 conceptos para poder llegar al monto de la renta pura. En el caso de mi sur, pues, la verdad es que incluso me tuvieron que hacer una bonificación del propio comprobante, ¿no? Pero ya el tema es que todo ese tipo de conceptos que llegan a plasmar en el comprobante son conceptos reales, verdaderos, auténticos. Yo diría que la práctica no. Definitivamente, y es lo que comentaba yo al inicio de la plática, es decir, un problema es la evasión y otro problema es la ilusión. Ahí estás jugando con la ley. Al final tendrá que existir una interpretación definitiva, es como estos esquemas del bono de productividad, etc. Estás jugando con la ley, o sea, no estás, sería un esquema diferente si simulas que hubo bono de productividad, pero quisiéramos entender que en bono de productividad o en estos casos sí hay comprobante de que te presté el servicio, sí hay comprobante de que te puse accesorios, lo que completa el arrendamiento. El problema es, oye, ¿y realmente eso es un tema que es lo que la ley persigue o no? O sea, en mi opinión, y yo creo que no son factureros. No, por supuesto que no. Que pagan impuestos. Por supuesto que no. Pero esta reforma no tiene que ver nada con un facturero como tal, sino que el comprobante que llegas a emitir es un comprobante que no ampara una operación real, auténtica y verdadera. Digo, hay que tocar madera, pero vamos a pensar que, por ejemplo, no te preocupas, pero te llega una visita domiciliaria para revisión de comprobantes, ¿no? Y a lo mejor el cuate que te llega a revisar fue un alumno que lo tuviste en el ITESO y lo reprobaste, ¿verdad? ¿No? Y luego tú en el comprobante que llegas a emitir, pues le pones solamente servicios legales, ¿no? Un concepto muy genérico. Y él te puede llegar a decir, pues, maestro, ¿qué quiere que te diga? Pues, justifíqueme la evidencia documental de que esta factura ampara una operación real, auténtica y verdadera. Y tú le vas a decir, es que esto fue de una demanda. Pues este comprobante no me está diciendo que tiene que ver con esta demanda, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de la reforma del 2026, se rompe mucho el paradigma, o tenemos que cuidar mucho el concepto de los comprobantes, ¿no? Yo creo que cada comprobante debe ser mucho más preciso, mucho más específico, mucho más detallado, para poder acreditar en su momento a la auditoría que ese comprobante que emitiste tiene que ver, por ejemplo, con esa demanda que estás llegando a presentar. Cuando es un concepto muy genérico, no vas a tener ningún elemento para poder defenderte, ¿no? Y uno ve en la práctica que no hemos cambiado para nada la estructura de la facturación, ¿no? Yo me enfrento continuamente a un montón de conceptos genéricos, sobre todo, por ejemplo, con arrendadoras, que arrendamiento. Ni siquiera le ponen de qué ni del mes. Digo, oye, como decía un buen amigo, le puedes poner 50 pesos más de concepto para que me des un poquito más de tranquilidad, o sea, dime qué estoy llegando a pagar, ¿no? Y son empresas institucionales. Pero en el ejemplo que dabas de los vehículos, había como dos enfoques en el cual la autoridad podría atacar a ese contribuyente, es decir, como para que todos tengamos en la práctica que sucede. Un enfoque sería, voy primero por aspecto de materialidad. Dame las evidencias de que en esta factura que te emitieron, realmente te prestaron este tipo de servicio o te dieron esto que complementó tu, en teoría, deducción. Entonces, la calidad de las pruebas y la idoneidad de la misma o la ausencia de la misma podría llevar a la autoridad a decir, oye, esta operación no se encuentra materializada. Ahí me parece que va a ser muy difícil que la autoridad pueda decir, esta operación está amparada por un comprobante falso, porque ahí los elementos justamente para acreditarlo conllevarían que la autoridad se dé cuenta de una operación que precisamente incurre en falsedad, que no fue real, que no existió y que no fue verdadera. El problema es que es muy subjetivo y en el litigio tendremos que ir abonando ese aspecto. O sea, un tema es falta de materialidad o que no tienes las suficientes evidencias. Otro aspecto sería, si las tienes, que es lo que pasa en muchos casos, pero son falsas. Ahí es más difícil que la autoridad pueda descubrirlo. Aunque en la práctica yo me he dado cuenta de verdad que algunas pruebas que presentan los contribuyentes que adquieren una factura, de veras hay pruebas que se arriesgan muchísimo, porque un juez un poquito más detenido de una prueba, de un contrato firmado, a veces nos hemos dado cuenta que inclusive están firmados por personas que ya fallecieron, y eso no lo sabe el contribuyente que recibe el contrato.
Entonces es muy grave porque eso ya supondría un acto completamente de mentira, pues, de que nos llevaría a un delito mayor. Pero ya el tercer aspecto sería jugar con la ley. Ok, tienes materialidad, no pude determinar que son falsas, vamos a ver si lo que tú interpretaste en la ley es o no correcto. Yo creo que esta reforma no va estrictamente a ese aspecto de interpretación legal, porque no podría concluir, oye, ¿interpretaste indebidamente la ley? O sea, el bono de productividad sí está grabado. Ah, bueno, pues me equivoqué en la interpretación de la ley, por lo tanto es falso cobrante. Ahí no estamos en ese supuesto, es diferente la connotación. Pero el alcance, perdón Jorge, que tiene la autoridad de entrada para amagar con esta reforma y decirte que corrijas, es muy grave, porque lo que puede llevar al contribuyente es, híjole, tú presumiste que él emite contratos falsos, yo tengo facturación con él, y bueno, ahí sí estaríamos en un problema mucho más grande que el que tenemos hoy con los propios CEFOS. Aquí el tema es si están obligados prácticamente a ir contra todos aquellos que reciben una factura ahora en el 26, ese tipo de empresas, y en su caso, ¿qué tienen que llegar a hacer, no? Y bueno, en realidad la autoridad tiene que hacerlo porque son delitos que detectó y por primera vez el legislador estableció de manera específica, deberá proceder. O sea, deberá denunciar penalmente, así lo dice la ley. Es decir, nunca había existido esa frase tan determinante de deberás hacerlo, no queda a tu discreción, debes hacerlo. Ahora, en este caso sí vuelvo a reiterar, por este procedimiento y por este requisito y por este delito, únicamente podrían hacerlo en 2026, o sea, las operaciones que hicieron en 2026. Ahora, si yo compré facturas en 2025 con esta misma estructura, ¿no me pueden denunciar realmente? Sí, pero no con este procedimiento, no con este tipo penal. Se tienen que ir por otros tipos penales y utilizar otros procedimientos. O sea, de repente me han hablado aquí esta semana, oye, ¿me voy a lampar inmediatamente? No, ¿me aplica la reforma en este momento? No, qué bueno, no, pero 2025 te aplica por otras formas que tiene la autoridad. No quiere decir que estás exento. No te van a aplicar este procedimiento, pero sí los que ya están en la ley, que son igual de graves, porque la autoridad no los ha implementado todavía. Y quiero decirles, yo, en algunos litigios que he tenido participación donde se discute el bono de productividad, todavía no hay una definición concreta, es decir, todavía no hay jurisprudencia de la Corte que defina si esa operación, porque los hemos tachado, cuando eso está muy mal, está bien, pero la Corte no ha dicho si está bien o está mal todavía jurídicamente hablando. Entonces todavía no está definido el tema. Yo creo que esto ya tendría que haber resuelto la Corte, porque hay infinidad de casos que se han ido resolviendo, algunos positivamente, algunos negativamente, pero es importante que esto se defina, porque si no está calificado como tal, pues eso está basado en una interpretación legal, que si hay evidencias, pues no son falsas, ahí están las evidencias. Sí digo uno de productividad. Ahora, el tema es objeto o no objeto, ese es el punto a dividir. Oye, pero se lo diste al socio, era un dividendo, bueno, es otra cuestión que la autoridad tendrá que poder revertir, para eso tiene el 5A. Como les digo, tiene otros procedimientos, no necesariamente este. Mucho más relevante, porque ahí sí la autoridad puede entrar a cuestionar tus operaciones y tus interpretaciones fiscales. No lo están aplicando todavía. Este está de moda porque pues, vino ahorita el boom, pero vamos a ver ya los primeros litigios cómo van a sucederse, apenas está en pleno litigio. Sin embargo, sí es importante considerar, para finalizar, es si yo en 2026 recibí facturas comprobantes, estas empresas que se van a estar publicando, tengo 30 días naturales para darle efecto fiscal. En esos casos, como ahorita lo voy a comentar, sí vale la pena ir a la defensa, ¿no? Por parte de ese contribuyente, por lo menos para que me permitan ofrecer pruebas. ¿De acuerdo? Ahora, yo sé de suyo que las operaciones no son reales, pues a lo mejor sí podrías pensar también en la autocorrección. Sí tiene una justificación con los fines constitucionales que persigue el Estado, que es evitar la evasión, la defraudación, la elusión fiscal. Los medios elegidos pues son desproporcionales. Yo creo que en dos vertientes. Primero, para el emisor, en el hecho de que no tiene una base objetiva de que es real, verdadero y existente. Eso lo deja en total estado de indefensión y las consecuencias son muy graves. Entonces, está bien que tú quieras contrarrestar y además está perfecto que establezcas un procedimiento para determinar comprobantes falsos y un requisito del comprobante. ¿Qué fue lo que falló la reforma? No me diste parámetros objetivos para ello. Y eso al final es inseguridad jurídica. Porque por definición, la seguridad jurídica significa saber a qué atenernos.
Jurídicamente, dice la Corte, seguridad jurídica es saber a qué atenerte. Y como ahorita lo vimos, yo no sé qué es real, no sé qué es existente y no sé qué es verdadero, porque el propio diccionario es genérico. Y para el receptor es más grave, porque no tiene derecho de audiencia. Y creo que en este sentido esta reforma, pues digo, esperemos que los jueces puedan, pues no desconocer las bases constitucionales que nos rigen. Esto tendría que declararse inconstitucional, pues para el efecto de que el legislador corrija ese párrafo y diga, a ver, dentro de los 30 días el contribuyente podrá presentar pruebas y aunque le pongan un día, no pasa, pero dale el derecho de audiencia. ¿De acuerdo? Y después ya proceder a hacer en su caso restricción. Bueno, pues de mi parte es lo que me pidió por exponerles. Muchas gracias por su atención. Pues admite prueba en contrario, ¿verdad? Bien, ahora nos vamos al procedimiento de fiscalización. ¿Cómo dice que la orden, cómo se lee cómo debe ir la orden? La orden debe de señalar los motivos de la presunción, pero para el emisor. Los motivos de la presunción. ¿Cómo llegué a presumir que tus comprobantes eran falsos? Y debe de precisar la orden los elementos. Por eso el emisor sí tiene posibilidad de presentar pruebas. El que no tiene posibilidad de presentar pruebas es el que lo recibió. ¿No te parece que esa orden de visita ya de por sí es inconstitucional, puesto que la motivación no lleva prueba plena, es una presunción? ¿Sí? Entonces, ¿por qué estás presumiéndome ya desde antes de fiscalizarme con esa orden de visita? Definitivamente. Ahí sí considero yo definitivamente que debe presentarse de inmediato el amparo indirecto contra la orden de visita. Claro, pero yo diría más allá, si me permites, porque al final la facultad es discrecional. Sin embargo, en este caso ya conlleva un efecto inmediato de presunción, por así decirlo, absoluta, aunque tiene la posibilidad de las pruebas y efectos de restricción para el emisor. Pero además, porque la propia ley no estableció esos parámetros, lo que yo decía, si la ley hubiera establecido qué se entiende por real, verdadero, para efectos fiscales, ya no estarías en incertidumbre. Por lo tanto, cualquier motivo que te exprese la autoridad en la orden es subjetivo, no es legal. Por eso creo que sí. Y otro, bueno, diríamos nosotros, concepto de violación, diríamos, tú te estás valiendo ya de pruebas preconstituidas, que es totalmente contrario al derecho. Tú ya tomaste algunas pruebas que yo no conozco y de las que estás valiendo para emitir la orden de visita domiciliaria. Entonces, en esos casos, porque además, también tienes razón, además, la ley no exige que me exhibas qué pruebas revisaste. Simplemente me dice que me digan los motivos. Yo no sé cómo defenderme. ajá, Yo no sé contra qué fue lo que tú tomaste en consideración. Y en la práctica esto ha tenido ya, desgraciadamente, resoluciones por parte del tribunal y de la corte, porque dicen, a ver, la autoridad puede motivar sus resoluciones conforme al 63, es decir, no sería ilegal esa prueba constituida. Estoy de acuerdo, pero dime qué tomaste. ajá. Eso es lo que no me estás diciendo. Lo que tienes Lo que tienes en los archivos. Ajá, en su expediente. En su expediente. Ahora bien, al que tomó los comprobantes fiscales, hablabas tú de que tiene un periodo de 30 días naturales, pero ¿en qué momento va a llegar la autoridad también con una visita? Ninguna. La sola publicación de la Federación, De ahí arranca el de tema. ahí arranca tu plazo. Totalmente. No, porque ya nos resolvió conforme al 69B, desgraciadamente, porque tampoco en el 69B te establece un acto de notificación al contribuyente. Te dice, a partir de que se publica, tú tienes 30 días para presentarme pruebas. Claro, ya después la Corte ha resuelto, oye, si no se personó en el 69B y después llega una auditoría, pierdes el derecho de ofrecer pruebas, no, lo puedes hacer ahí. Pero el problema de aquí es el sello digital, que lo pueden restringir. Sería parte de Sería parte. solicitar la suspensión profesional en su momento en ese amparo indirecto. Y desgraciadamente, puras desgracias, Sí, la claro. Corte ha resuelto que a través del amparo directo no procede la suspensión para la restricción del sello digital. Aquí hay un nuevo supuesto, pero esta es jurisprudencia ya. Entonces, si tú te suspenden tu sello, te restringen el sello digital y vas al amparo, no tienes como efecto que se te levante esa medida. O sea, ya se Pero resolvió. previamente, antes, Sí, previamente, antes de esta reforma. Sí. Muchas gracias. Mucho gusto. Voy a dar el reconocimiento. Cámara de Comercio de Guadalajara otorga el presente reconocimiento al doctor Oscar por su valiosa participación en nuestra conferencia del día de hoy. Es un fuerte aplauso, por favor.